Buenas tardes, mi nombre es William Vélez. Hoy quiero hablarle de tres temas específicos. Uno, la línea del tiempo en el que se ha desarrollado el ciclismo colombiano hasta nuestros días. Y los otros dos temas que harían parte de este trío de temas que voy a manejar hoy tienen que ver con los fundamentos técnicos, eh, más específicamente a ciertos componentes de la bicicleta y sus mediciones exactas para poder rendir de manera óptima y prevenir lesiones. Con respecto a la línea del tiempo, quiero comentarles que el ciclismo colombiano tuvo un desarrollo a partir de la década del 50, donde se desarrolló la primera Vuelta a Colombia con unas gestas míticas. Esta Vuelta a Colombia fue difundida a través de la radio con una logística muy primaria, donde sus mejores exponentes fue Ramón Hoyos y el Zipa Forero. Para la década del 60 aparece un gran corredor, un deportista que es una leyenda completa en la historia del ciclismo colombiano, que es Cochise Rodríguez. Cochise fue uno de los primeros ciclistas colombianos que tuvo la oportunidad de, por su calidad, de abrir el camino para ser contratado por escuadras internacionales europeas, básicamente. Y él es el que empieza a ganar el camino y empieza a mostrar la calidad del ciclista colombiano a nivel internacional. Para la década del 70, esta década fue muy interesante porque fue el preámbulo de la explosión que tuvo el ciclismo colombiano en la década siguiente. Y uno de sus exponentes principales fue Patrocinio Jiménez, que también participó en la década siguiente. Me refiero a la década del 70, que es donde el ciclismo colombiano se da a conocer a nivel internacional por la calidad de sus escarabajos, donde sus mejores exponentes fue Lucho Herrera, fue Fabio Parra. Ganaron etapas en grandes vueltas, ganaron pruebas a nivel internacional, y es allí donde el ciclismo colombiano toma una relevancia a nivel internacional. Esta década también sirve para que la Federación Colombiana de Ciclismo se modernice y se organice para poder darle soporte y apoyo a los nuevos talentos que nacen de esa camada de ciclistas tan importantes y de esas décadas tan decisivas para el desarrollo del ciclismo colombiano hasta nuestros días, donde ya esta evolución ha sido tan constante y el desarrollo del ciclismo colombiano ha sido tan importante que hoy se han ganado las vueltas más grandes del mundo, la de España, la de Italia y la del Tour de Francia. Tenemos ciclistas que ya son contratados. Antes eran contratados para papeles específicos, casi siempre como gregarios. Ahora el ciclismo colombiano está tan posicionado y la calidad de sus ciclistas está tan desarrollado y tan sofisticado que son contratados muchos de ellos como líderes de escuadra, y de escuadras bastante importantes a nivel internacional. Sus exponentes hasta el día de hoy más importantes en este momento son Egan Bernal, Superman López, Rigobert Urán. El ciclismo colombiano ha evolucionado tanto que ya nosotros antes solamente producíamos escarabajos, escaladores, y ahora también tenemos la capacidad de producir velocistas tan importantes como Gaviria, que es uno de los velocistas más importantes del mundo. Hemos tenido campeonas mundiales de BMX, preseas a nivel olímpico. O sea, el ciclismo colombiano básicamente es la disciplina deportiva que más gloria le ha traído al país. Como segundo tema que teníamos que desarrollar para este video, teníamos que explicar cómo es la medición de un marco o de un cuadro, o la medida para tu bicicleta de BMX, en caso tal de que practiques esta medida o que alguna persona de tu entorno necesite hacerlo. Para esto hay unas tablas específicas dependiendo de la estatura y de la contextura física, para saber qué número de marco por pulgadas es el específico para la persona. Pero hay una cuestión que debemos tener muy en cuenta, y es el tamaño de las ruedas. Dependiendo de la edad, o de la estatura del deportista, partimos del tamaño de las ruedas en pulgadas, que vienen de 16, 18, 20 pulgadas, y de allí las vamos a relacionar directamente con su estatura, tamaño de la rueda, y así poder nosotros generar y saber qué número de marco es el que va a tener en pulgadas. Estos números vienen desde
desde 18 pulgadas hasta 20, 21 pulgadas, .4, dependiendo de la estatura. Estamos hablando de deportistas que estén entre 1 metro de estatura hasta 1,90. Entonces es muy importante que nosotros sepamos y nos remitamos a estas tablas para poder saber qué clase de medida es la específica según nuestra estatura y nuestra contextura física para escoger un marco de 9 metros. Como les decía, siempre partimos de la estatura, tamaño de la rueda según la estatura, y a partir del tamaño de la rueda según la estatura, el número de marco que vamos a necesitar. Dentro de este tema de discusión tenemos también cómo se instalan o cómo se colocan las calas en un zapato de una zapatilla de ciclismo. Yo voy a tomar hipotéticamente que esta es una zapatilla de ciclismo, no lo es evidentemente, pero quiero tomarla como evidencia. Antes se tomaba la medida del primer metatarso, o sea del juanete, se hacía una línea y allí era que se colocaba la marca de la cala, que casi siempre es triangular, para instalarla. Ahora es totalmente diferente. Se toma la medida de este metatarso del juanete que llamamos y el quinto metatarso, que está un poco más hacia el tobillo, y se trazan 2 líneas. Después de que se trazan esas 2 líneas, se hace una diagonal. Primero se marca la parte longitudinal de la zapatilla con una cinta, se marcan la paralela que da el juanete y el quinto metatarso, y allí se hace una diagonal que cruza con la línea longitudinal y se traza una línea por donde se cruzan este par de líneas. Al trazar esta línea es donde yo voy a poner la cala por lo regular trae una marca que va a coincidir con esa línea y es allí donde se coloca la cala para que quede específicamente bien ubicada sobre el zapato, para que no haya lesiones, para que la transferencia de fuerza sea la específica, para que el ciclista se sienta confortable. Entonces es muy importante que esto sepa cómo se debe medir. La otra cosa es que esto se debe medir zapato por zapato. No quiere decir que yo transfiera literalmente como saqué las líneas de mi zapato derecho al izquierdo, no. La morfología de los 2 pies son diferentes en muchos casos y es por eso que yo debo medir primero un zapato para colocar la cala y después medir el otro zapato para colocar la cala. En las zapatillas que tienen fibra de carbono, que su suela es de fibra de carbono, siempre es bueno colocarles, antes de poner las calas, unas cintas adhesivas para que no se resbale tanto, porque al ser un material tan fuerte y tan rígido, se tienden a deslizar un poco las calas cuando se están instalando y cuando se están trabajando sobre ellas. Entonces, este era el tema del que quería hablarles, que se dividía en 2, el marco, cómo escoger un marco de bicicleta BMX y cómo colocar las calas. El tercer tema del que quería hablarles es la medida, la altura exacta que debe estar el sillín según mi medida. Para poder hacer esto de una manera más fácil, necesitamos 2 cosas, básicamente. 1 metro o flexómetro y vamos a tener que medir nuestra entrepierna y a la medida que nos dé esa entrepierna, nosotros vamos a multiplicarlo por 0.88 y eso nos dará una medida muy aproximada de de la altura que yo debo poner mi sillín para que yo pueda tener un rendimiento óptimo y prevenir lesiones. Para hacer esto, lo primero que yo tengo que hacer es quitarme los zapatos, tomar un libro, posicionarlo entre la entrepierna, situarme contra la pared
y situar el libro como si este fuera el sillín. Estar lo más erguido posible, lo más derechito posible. Y del piso a la parte superior del filo del libro, esa sería mi medida de la entrepierna. Esta medida, por ejemplo, en mi caso son 68 centímetros. Esta medida yo la tendría que multiplicar por 0.88 y eso me daría la medida exacta para poder posicionar mi sillín. Cuando ya tenga esta medida, disculpa Dakota, tengo que tomar esa medida que me dio al multiplicar la altura de mi entrepierna por 0.88 y desde la mitad, desde el eje de los pedales y en la dirección del tubo central del cuadro, tengo que posicionar mi sillín. Esa medida me tiene que dar exacta hasta la parte superior del sillín. No puedo medirlo perpendicularmente, sino en la dirección como está el tubo del centro del marco, hasta la parte superior del sillín. Aquí me dará exactamente dónde yo debo posicionar mi sillín. Otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es cómo yo tengo que posicionar el sillín de manera plana. Y para eso yo tengo que hacer uso de un nivel. Es muy importante hacer uso de un nivel. El sillín tiene que estar de manera plana. Hay sillines como este que no son totalmente planos, sino que tienen una curvatura en la parte final de su sillín. Entonces me tocaría tomarlo desde aquí y colocar el nivel para que quede de manera plana. ¿Sí? Una de las cosas que se recomienda es lo siguiente: estos cambios se deben hacer progresivamente y en el tiempo. Ejemplo, digamos que yo empiezo a medir la altura de mi sillín y tengo que usarlo 1 o 2 días para sentir la comodidad. Si tengo que hacer unos ajustes, los voy haciendo poco a poco. Lo mismo, cuán hacia adelante y cuán hacia atrás va a estar la silla y si va a estar de manera plana o si para mí es más cómodo subirla un poco la parte de arriba. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que dónde debo posicionar de manera longitudinal el sillín? Se puede hacer de esta forma. Lo que tenemos que hacer es, discúlpame Dakota, cuidado, es poner los pedales de manera paralela al piso, colocar una plomada en la parte más externa y más prominente de mi rótula y dejar que esa plomada llegue y tiene que dar exactamente en la parte final del avión. Ahí es donde está posicionada longitudinalmente de manera correcta nuestro sillín. Si la plomada está muy hacia atrás, tengo que correr la silla un poco hacia adelante y viceversa. Entonces esta es una de las formas para poder lograr colocar nuestra silla, posicionarla de manera longitudinal. Por otro lado, para poder nosotros medir exactamente y posicionar nuestro torso, tenemos que encontrar una medida exacta entre la relación que hay de mi cadera con mi torso, más o menos entre unos 40 a 50 grados. Por otro lado, yo tengo que tener facilidad y acceso cómodo a los frenos, a los cambios, a poder posicionar mis manos. Digamos que es una bicicleta de ruta, poderla poner en la parte superior, en la parte de la curvatura, en la parte inferior del manubrio, de manera cómoda y alcanzable. Para yo poder medir esto, tengo que, uno, saber si el expander tiene la longitud correcta, si tengo que cambiarle, poner uno más corto o poner uno más largo, y los espaciadores, si tengo que poner espaciadores o quitárselos todos de modo que yo tenga una posición ergonómica perfecta. Eso también depende de la flexibilidad que tenga cada deportista.
como yo les estaba diciendo antes, esta clase de ajustes se deben hacer de manera progresiva, y uno a la vez. Entonces digamos que estamos ajustando la altura del sillín, nos vamos a concentrar en la altura del sillín hasta que encontremos la altura específica para nuestro cuerpo, para nuestra biometría. Después de que hayamos ajustado el sillín de manera de la altura y la parte longitudinal, nos vamos a concentrar entre la distancia que debe haber para que mis brazos y mi torso se posicione de manera cómoda y accesible a todas las partes del manubrio para poder maniobrar todo lo que es importante, todo lo que está incluido en este manubrio. De este modo quiero concluir que los temas que competen a estas posiciones. Muchas gracias y espero que tengan un muy buen día.